El estudio de nuestro folleto de escuela sabática del tercer trimestre de el año 2026 lo tendremos a partir del sábado 27 de junio y lo continuaremos hasta el sábado 25 de septiembre. En este tercer trimestre vamos a tener como estudio las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios, la primera y la segunda epístola del apóstol a los Corintios. Y en este estudio vamos a analizar algunas cosas que son de sumo o de suma importancia que tenían que ver o tienen que ver con las condiciones de Corinto cuando Pablo comenzó su ministerio en Corinto y las condiciones de aquellos tiempos que tiene similitud con las condiciones que hoy también nosotros encontramos dentro de la iglesia cristiana. Pablo tuvo una experiencia de la cual hablaremos un poquitico más adelante, pero la señalamos aquí, que influyó de alguna manera en su obra en los Corintios. Lo que Pablo experimentó fue que antes de llegar a Corintio tuvo una breve estancia en Atenas. En Atenas, en Grecia, era un lugar con una característica en sus habitantes o en los pobladores de aquel lugar. Las personas estaban interesados en escuchar las opiniones que los demás tenían con respecto a distintos aspectos de la vida. Y dentro de esos aspectos tenían interés en escuchar acerca de las distintas creencias que los seres humanos podían tener, sus conceptos con respecto a Dios y también con la relación que debía de existir entre las personas y las cosas que las personas creían. La experiencia de Pablo que tuvo en este lugar, lo que él hizo allí y las cosas que lo motivaron para hacer lo que estaban haciendo, jugaron un papel importante en lo que él pensó que debía hacer en Corintio. Algunas cosas que queremos señalar de la vida del apóstol Pablo y que tiene que ver con su ministerio es la razón por la cual el apóstol hizo tantas cartas. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió tantas cartas? ¿Cuál era la razón de, de esto, de escribir tantas cartas? Pablo, en su experiencia personal, él pasó por distintas etapas. Antes de ser conocido como Pablo, él se conocía con otro nombre, se conocía con el nombre de Saulo, Saulo de Tarso, de una ciudad que los que allí nacían ya eran por nacimiento ciudadanos romanos. Siendo Pablo de nacimiento de Tarso y por la experiencia de su vida, porque él era judío, era israelita de la tribu de Benjamín, aunque no se hace en, no se dedica
los escritos de Pablo a hablar mucho acerca de él como persona, sí se puede rastrear a lo largo de los lugares donde se escribe de Pablo, como Lucas escribió acerca de Pablo, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también de la magna obra o gran obra que hizo Pablo dentro del cristianismo, porque él, repetimos, tuvo estas dos experiencias. Él era hebreo, de hebreos, como él mismo se dice. Él fue un hombre casado porque él era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, él tuvo o tenía que estar casado. Tenía una experiencia y en su experiencia como hebreo de hebreos, educado por Gamaliel, él fue una persona que no conoció a Cristo. eh, Vamos a decir bien esto que estamos señalando, no fue contemporáneo con Cristo de una manera, pero él sí conoció a Cristo en una experiencia que él tuvo, que le cambió su vida, y de perseguidor de la iglesia, donde era conocido como Pablo de Tarso, el miembro del Sanedrín, el que dirigió en la ejecución de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Pues Pablo tuvo una experiencia respirando amenazas y persecución contra los cristianos. Él tiene una experiencia que cambió su vida, porque en el camino que llevaba a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y dejó de ser, después de ese encuentro con Jesús, dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, el apóstol Pablo. Llegó a ser así por designio de Dios, apóstol, apóstol de Dios, apóstol que Dios envió para la predicación del Evangelio. En esta experiencia que tuvo Pablo como apóstol de Dios, él tenía un problema, como que había sido perseguidor de la iglesia. Los cristianos no lo conocían como cristiano, sino como perseguidor de los cristianos, como el que dirigió la, el martirio o la ejecución de Esteban. Por lo tanto, dentro del cristianismo no fue bien visto, pero dentro del judaísmo, como que él había sido un instrumento en las manos de los hebreos, de los judíos, para perseguir, para luchar a la iglesia cristiana, cuando ahora, después del encuentro con Jesús, Pablo tiene esa experiencia que cambia su vida, tampoco era querido ni aceptado por el judaísmo. Primero defendía al judaísmo, atacaba a la iglesia cristiana, después cambia su vida en una forma drástica porque se encuentra con Jesús. Eso lo veremos en nuestros estudios más adelante. Él entonces se vuelve defensor del cristianismo, pero no era bien aceptado porque él era perseguidor y desconfiaban de él.
También Pablo tenía otra característica. Era una persona educada como fariseo. Como dice él, fariseo de fariseos, y era una persona de mucha capacidad y de mucho conocimiento intelectual. Era un hombre, por lo tanto, que dentro del cristianismo sobresalía sobre los demás cristianos porque tenía más conocimiento que los demás apóstoles, que los demás discípulos, porque era un hombre educado, era un hombre eh, con, con un espíritu de lucha, de combate contra las cosas que él entendían que no estaban bien, como que estaba equivocado con respecto al cristianismo, pues luchaba contra el cristianismo. Cuando cambia y se da cuenta que él era el que estaba equivocado persiguiendo al cristianismo, porque aprendió en su propia experiencia lo que Jesús le dijo cuando se le apareció en el camino cuando iba a Damasco para perseguir a la iglesia cristiana. Cristo le dijo, dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Cuando él aprende y conoce a Jesús, es transformado, es cambiado y de perseguidor se convirtió en paladín del cristianismo. Pero los mismos cristianos tenían problemas, prejuicios contra él. Y los judíos también tenían prejuicios contra Pablo. De esta manera, Pablo fue un hombre que por su vida, por su creencia, por sus convicciones, por su transformación, tuvo que enfrentar conflictos, luchas y oposiciones. Por estas causas, Pablo tuvo que padecer muchas persecuciones y como que estuvo mucho tiempo preso y fue un hombre que experimentó mucho sufrimiento en las cárceles, donde en aras de su misma experiencia, él veía en los que lo tenían en el cautiverio, él veía en sus carceleros personas que como él podían estar equivocados. Entonces Pablo no los veía solamente como sus carceleros, sino como personas que debían conocer de Jesucristo para que pudieran tener una experiencia como él y dejaran de estar en la oscuridad y tú estuvieras en la luz. A la misma vez, dentro de los cristianos que no lo miraban con satisfacción por la experiencia que él había vivido, también él los mira ahora de tal manera que no los ve como enemigos de él, sino como personas que también están confundidos con respecto a él porque no entendían cómo podía él estar transformado. Escribe muchas cartas porque para poder atender la gran obra que él estaba haciendo, que estaba predicando de Dios en tantos lugares, pues estaba preso, como vimos, por ejemplo, en los estudios que estuvimos analizando anteriormente en las epístolas de Filipenses, de Colosenses, de los mismos Efesios, que Pablo escribía y se hacía conocer
por personas que él los había instruido en la enseñanza de Dios. Y como que él no podía estar presente y estaba tratando de ayudar a la iglesia, entonces él escribía. Y en sus escritos él también tenía otra experiencia. Se fijaba cómo era la persona, dónde vivía, las circunstancias que tenían, las creencias que las personas tenían, la influencia del entorno donde las personas vivían. Y entonces Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, como el autor que guía siempre a los que escribieron las escrituras, Pablo era inspirado, pero también en su conocimiento de las personas él escribía. Y así Pablo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en los lugares y así ayudaba a establecer el cristianismo, a establecer la iglesia cristiana. Pablo estaba seguro, estaba convencido de que él tenía un ministerio que Dios le había dado. Pablo estaba seguro de algo que él experimentó en su vida y él en sus escritos y en su obra personal hacía entender a las personas, les hablaba a las personas y le decía que a pesar de lo contradictorio que había sido su experiencia, él era un hombre que estaba convencido de que había recibido un llamado para servir a Dios y que ese llamado que él había recibido para servir a Dios lo había recibido desde antes de nacer. Y aquí he mencionado algo que en la Biblia se menciona también en los escritos del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios le dijo, Jehová le dijo, que él iba a ser profeta. Jeremías luchó contra Dios porque dijo, soy niño, soy muy joven. Y Dios le dijo a Jeremías, no, yo te conozco desde antes de nacer. Y antes de nacer te di como profeta. Ya Dios había llamado a Jeremías como profeta antes de su nacimiento. También Pablo estaba convencido que su llamado para ser apóstol, para ser instrumento en las manos de Dios para la edificación de la iglesia, él lo había recibido desde antes de nacer. El apóstol Pablo escribe lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Noten ustedes esta declaración. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó. Repito este texto, pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se designó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles enseguida sin consultar con carne ni sangre, sin ir a Jerusalén a los que eran apóstoles. Antes que yo fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Y sigue hablando aquí otras cosas que tienen que ver de la experiencia de Pablo. Aquí estamos señalando este convencimiento que tenía el apóstol Pablo, convencimiento de que él había sido llamado como apóstol para predicar el Evangelio. Así Pablo se distinguía en la obra que él estaba haciendo. En este trimestre nosotros estamos o vamos a estudiar eh, la primera y la segunda epístola de Pablo. Pero yo mencioné, ya en esta introducción, yo mencioné que Pablo tuvo una experiencia en Atenas. De esta experiencia vamos a hablar un poquito más adelante en la segunda parte del estudio de esta primera lección que estamos teniendo, porque cuando Pablo llegó a Atenas, él se dispuso a presentar a Cristo a una población, a unas personas con una característica especial y tuvo una experiencia, tuvo siempre éxito, tuvo fruto en la conversión de algunas personas, pero no como él esperaba y deseaba. Por lo tanto, cambió en su mente y dijo, después de esta experiencia, cuando vuelva a otro lugar, voy a hacer de una manera distinta. Y entonces encontramos lo que está escrito en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2. Vamos a leer esta, este versículo y lo vamos a leer dos veces. La primera ocasión que lo vamos a leer es en esta versión Reina Valera de 1990 y allí eh, dice lo siguiente, pero para darle el énfasis al texto voy a leer Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2, aunque el texto a que nos estamos refiriendo es al 2. Dice este texto, hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ese fue el método que Pablo utilizó para hablar en Atenas, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese fue el propósito de Pablo. Y leo entonces en esta otra versión, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes fuesen enriquecidos en su promesa. Aquí, este texto que acabo de leer, no leí el que debía de leer
el que estaba señalando. Me confundí con el texto, pero lo dejo así, la lectura que hice, porque de esto mismo vamos a hablar en nuestra próxima grabación. Pero el texto al que yo me refería, eh, me refería a esto que dice, decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. O sea, que Pablo, o el apóstol Pablo, sí, ya Pablo, él decidió predicar a Cristo y Cristo crucificado. Esa es la ciencia, el método, la forma que él usaría. No hablar de sabiduría humana, sino de la solución de las necesidades del ser humano. Y la solución de las necesidades del ser humano es Cristo y Cristo crucificado, porque Cristo en la cruz redime, salva al ser humano. Y lo que el ser humano necesita es al Salvador, que lo convierta de hombres pecadores a hijos de Dios. Llegamos en nuestro estudio de esta lección hasta aquí y vamos a presentar otro tema más para cubrir esta primera lección de nuestro trimestre, de este tercer trimestre del año 2026. Nos vemos en nuestra próxima grabación.